Un millonario ejecutivo entra en un matrimonio de contrato con un artista rebelde, solo para descubrir que es virgen en su noche de bodas y se enamora profundamente. Las imponentes paredes de vidrio de Henderson Industries reflejaron el sol de la mañana, lanzando rayas agudas y angulares en la elegante sala de juntas moderna donde Alejandro Morales se sentó a la cabeza de una larga mesa pulida. Su mandíbula aguda, traje de marina perfectamente adaptado y ojos azules penetrantes exudaban la autoridad y precisión por la que era conocido. A su alrededor, los miembros de la Junta esperaron con el aliento mientras concluía otra presentación impecable sobre la estrategia de expansión de la compañía. Ethan hizo clic en el remoto, y la diapositiva final de la presentación apareció detrás de él. «Y eso», dijo en su voz baja, ordenando, «¿cómo dominará Henderson Industries el próximo año?» De aplausos cortos, aunque Ethan no se atrevió a hablar a menos que nadie se diera cuenta de su brillantez fiscal y su eficiencia en las relaciones comerciales. «¿Qué te parece?» Una distracción. Para Ethan, la vida era una serie de transacciones calculadas. Cada movimiento hecho para obtener el máximo beneficio. Pero antes de que la reunión pudiera ser aplazada, las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron. Ricardo Salazar, el padre de Ethan y el formidable fundador de Henderson Industries, entró, con su bastón tocando contra el piso de mármol. Aunque mayor, la presencia de Richard no fue menos imponente. Sus ojos agudos y calculadores escanearon la habitación antes de establecerse en su hijo. Su expresión, una mezcla de expectativa y frustración. La sala se quedó en silencio. Incluso los ejecutivos más experimentados cambiaron incómodamente en sus asientos. «Ethan». «Richard». La voz de Ethan se disparó. La mandíbula de Ethan se cerró, pero su expresión se mantuvo neutra. «Estás en medio de una reunión privada, padre». Richard se abrió un paso despectivo. «Esto es un paso bajo, dejándome esperar», dijo Richard. «Ethan está esperando. Es hora de sentarte». Ethan se burló. «Interrumpió una reunión multimillonaria para darme una conferencia sobre el matrimonio». «Esto no es una conferencia», dijo Richard. «Es un ultimátum». Ethan se estrechó los ojos. «¿Disculpe?» Richard se endureció. «Si no te casas en los próximos 3 meses, puedes olvidar nada de heredar de Henderson Industries». La habitación parecía hacerse más fría. Ethan miró a su padre, incrédulo y con ira en su pecho. «¿Estás amenazando con desheredarme porque me niego a jugar a la casa?» Richard se inclinó, con su voz peligrosamente tranquila. «Nuestros inversores están mirando, Ethan. Quieren estabilidad, un hombre de familia para liderar esta compañía en el futuro. Puede que seas brillante en la sala de juntas, pero eso no significará nada si no confían en ti fuera de ella». Ethan apretó sus puños a sus lados. La idea de ser forzado a un matrimonio por las apariencias hizo que su sangre hirviese. No creía en el amor. Fue una distracción. Una debilidad. Pero sabía que su padre no se retiraría. Después de un largo y tenso silencio, Ethan se enderezó. Su máscara de calma se volvió a colocar. «Bien», dijo con frialdad. «Si quieres una boda, te la daré». Los ojos de Richard brillaban de triunfo. Pero Ethan no había terminado. «Encontraré a la novia perfecta», agregó, sus labios se enroscaron en una sonrisa fina. «Y me aseguraré de que sea una boda que no olvidarás». Semanas más tarde, Ethan se encontró en una gala de caridad, el tipo de evento que normalmente evitaba a menos que sirviera para un propósito estratégico. Pero esta noche, estaba en una misión. Necesitaba una esposa. No era alguien desesperado o que se aferrara a su fortuna, pero normalmente se mostraría a un arreglo de negocios sin ninguna fianza. Cuando vio a Lena antes de que terminara, dijo Ethan. «Voy a buscar a la novia perfecta», agregó, sus labios se enroscaron en una sonrisa delgada. Pero cuando ella miró a su amigo, que estaba en el cuarto de su casa, sin dejarse llevar por nada, me acercó a ella sin más interés. Ella miró a mí sin más interés. Ella se acercó a mí sin más interés. Pero cuando él vio a ella se acercó a mí sin más de manera más intrincisa, con un tono de espuma. Ella se puso a la mano de su camisa. Ella se acercó a ella sin perder el dinero. Pero cuando él se acercó a ella
y le dio un vista más despeñada, y se acercó a ella. Ella miró a ella, sin más de su mano, sin más de su mirada. Y el champán gratis no es malo. Ethan rió, realmente divertido. ¿No es un fan de la élite rica? No particularmente, respondió, tomando otro sorbo de su bebida. Ustedes todos parecen pensar que el dinero puede comprar cualquier cosa. Ethan inclinó la cabeza, intrigado. ¿Puede? Lena se encontró con su mirada, sin desvanecerse. No yo. Más tarde esa noche, mientras Ethan estaba sentado en su ático en De Orión, las palabras de Ethan resonaron en su mente. Ella era exactamente lo que necesitaba. Alguien que no estaba impresionado por su riqueza o estatus. Alguien que no complicaría las cosas con sentimientos. El día que la encontró. Llegaron a un pequeño café llamado Harper's Roast, lejos del mundo reluciente de los eventos corporativos. Un año. Sin sentimientos involucrados. Tendrás todo lo que necesites financieramente, y después de un año, iremos por caminos separados. Lena lo miró, aturdida. ¿Crees que me casaría contigo por dinero? Creo, respondió Ethan con calma, que podrías usar el dinero para algo importante. Hice mi investigación. Lena estaba luchando. Y esto era una línea de vida que ella no podía cambiar. Finalmente, con una respiración profunda y un estruendo alivio puesto en su mandíbula, ella aceptó. Un año, dijo firmemente. Y no un día. Lena luchó con la idea. Odiaba la idea de ser parte de algún esquema de un hombre rico. Pero la verdad era que, ella necesitaba el dinero. Su galería de arte, Blue Beard Art Collective, estaba al borde de la bancarrota. Y esta era una línea de vida que ella no podía cambiar. Finalmente, con un profundo aliento y un estruendo de la mandíbula puesta en su mandíbula, ella estuvo de acuerdo. Un año, dijo firmemente. Y no un día. Y Lena se asintió, sellando el trato con el público para mostrar la misma eficiencia. Fría, muy parecida a su dueño, sin un solo toque personal a la vista, sin fotos. No hay calor. Solo muebles caros y el leve olor a cuero y colonia. Ethan lo había dejado claro desde el principio. Dormitorios separados. Viven vidas separadas. Aparecerían juntos en eventos públicos, interpretarían el papel de la pareja perfecta. ¿Pero a puerta cerrada? Eran extraños. Atados por un contrato. Lena esperaba que el arreglo fuera simple. Después de todo, no tenía intención de enamorarse de un hombre como Ethan. Arrogante. Emocionalmente desprendido. Obsesionado con el control. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión entre ellos se hizo imposible de ignorar. Comenzó con cosas pequeñas. Ethan era meticuloso con sus rutinas temprano en la mañana en el gimnasio privado del edificio. Reuniones consecutivas. Noches tardías enterradas en el trabajo. Su vida estaba programada al minuto. Y no apreciaba la interrupción. Así que cuando Lena dejaba sus pinceles y cuadernos de bocetos esparcidos por la mesa de comedor o la música, demasiado fuerte en las mañanas le rascaba los nervios. Una noche, después de un largo día en Henderson Industries, Ethan entró en el ático para encontrar a Lena sentada en el sofá. Descalza. Su cuadernillo de bocetos en sus rodillas, un vaso de vino en la mano. Sus dedos manchados de expresión de diseños, pintados. Sabes, dijo Ethan, y tú sabes, Lena no es una tirada de su oficina de la universidad. Tal vez deberías intentar vivir en ella. La mandíbula de Ethan se apretó. Pero él no respondió. Se dijo a sí mismo que no importaba. Ella podía ser tan difícil como quisiera. Siempre y cuando ella mantuviera su parte del trato. Pero cuanto más lo desafiaba, más difícil se hacía ignorar el fuego en sus ojos. La forma en que su presencia interrumpió la estéril monotonía de su vida. A pesar de la tensión, hubo momentos. Una noche, Lena se acercó a él con una mirada suave, el cuerpo se había vuelto más lento. Ella se sentía más tranquila, pero no podía creer que Lena había estado esperando algo más rápido. Pero cuando su padre se levantó, le dijo, no. Pero en la noche siguiente, cuando su padre se levantó, le dijo, no.
Pero en el centro de su casa, donde su padre estaba mirando a su familia, le dijo, no. Pero en el momento de su primera reunión, su padre se sentía tan incómodo como un hombre de su casa. Pero en la noche, cuando su padre se levantó, le dijo, no. Pero en el centro de su casa, donde su padre estaba mirando a su familia, se sentía como un hombre de su casa. Pero en el momento de su primera reunión, su padre se sentía incómodo. Pero no. Pero en el momento de su primera reunión, su padre se sentía tan incómodo como un hombre de su casa. Pero en la noche, su padre se levantó, le dijo, no. Pero en el momento de su primera reunión, su padre estaba mirando a su hijo. Pero en el momento de su primera reunión, su padre se sentía incómodo. Pero en el momento de su primera reunión, su padre se sentía como un hombre de su casa. Pero en la noche, su padre se sentía incómodo, y su padre se sentía incómodo. Pero en el momento de su primer encuentro, su padre se sentía como un hombre de su casa. Pero en la noche, su padre se sentía incómodo, y su padre se sentía incómodo. Pero en el momento de su mano, su padre se sentía como un hombre de su casa. Pero en el momento de su primer encuentro, su padre se sentía Es mundano. Sin apego. ¿Pero esto? Esto cambió todo. Se sentó, corriendo una mano por su cabello, tratando de procesar la revelación. Luego, en silencio, preguntó. No por juicio, pero por genuina curiosidad. Lena tragó duro. Su voz fue suave. Porque esperaba algo real. Ella hizo un gesto entre ellos, sus ojos brillando. Y esto nunca se suponía que fuera real. Ethan sintió algo de torsión en su pecho. La comprensión le golpeó más duro de lo que esperaba. Esto no era solo un contrato para ella. Ella le había dado un pedazo de sí misma, aunque no intencionalmente. Y él no lo había merecido. Se acercó, con sus dedos cepillando los suyos. Lena, dijo suavemente. No tienes que hacer esto. Lena miró hacia arriba. Sus ojos se volvieron a destripar. No tienes que decir nada. Un parpadeo de algo no dicho pasó entre ellos. Pero en lugar de dirigirse, Ethan simplemente asintió. Y por ahora, eso fue suficiente. A partir de ese momento, las cosas entre ellos cambiaron. Sus conversaciones duraron más. Sus discusiones tuvieron más calor. Y Ethan se encontró haciendo excusas para quedarse más tiempo en casa en lugar de trabajar hasta tarde en la oficina. Comenzó a anhelar su presencia. Y eso lo asustó. Una noche, Lena acababa de regresar de una reunión con artistas en su galería cuando encontró a Ethan parado junto a las ventanas de piso a techo, su rostro ilegible. Tenía una carpeta gruesa. ¿Qué es eso?, preguntó, dejando caer su bolsa en el sofá. Se volvió, agarrando los papeles un poco apretado. Es el contrato. Lena se estrujó. ¿Por qué lo estás haciendo? Y es un desastre. Dice cuando este matrimonio termina, cuando nos vamos, cómo dividimos todo. Todo es tan calculado. Ella cruzó los brazos. Eso es lo que acordamos. Ethan dejó escapar una risa sin humor. Sí. Pero las cosas son diferentes ahora, ¿verdad? Lena se interrumpió el aliento. Sí. Pero ella no estaba lista para admitirlo. Ninguno de ellos lo era. Así que en lugar de contestar, simplemente se dio la vuelta, fingiendo centrarse en las luces de la ciudad. Luego, unas noches más tarde, todo se estrelló. La mañana comenzó como cualquier otra. Ethan se había ido temprano para una reunión de la junta directiva, y Lena había pasado el día pintando en Blue Beard Art Collective. Estaba cerrando cuando su teléfono sonó. Un mensaje de un número que no reconoció. Pero cuando lo abrió, todo su cuerpo se congeló. Era una captura de pantalla de un artículo. CEO de Billionaires Mary Esposeredas a contrata. Bajo los titulares estaban páginas de documentos legales. El peor contrato. Su peor contrato. Se filtró a la prensa. Luego, Lena se rompió el corazón. Apuesto a que incluso lo planeaste, ¿verdad? ¿Filtrando el contrato primero para que pudieras controlar la narrativa? Ethan se endureció. Nunca te haría eso.
Lena dejó escapar una aguda risa, sacudido la cabeza. Oh, por favor. Eres un hombre de negocios, Ethan. No confías en nadie. Probablemente lo viste venir antes de que firmáramos el maldito contrato. Ethan apretó la mandíbula. ¿Crees que te humillaría así? ¿Crees que quería esto? No sé. Ella respondió. Y ese es el problema, Ethan. No sé qué creer más. Por primera vez, Ethan pareció herido. Realmente herido. Lena, te juro que no hice esto. Pero Lena tenía dolor en el pecho. Porque la confianza no se construyó de la noche a la mañana. Y sin importar lo que dijera, no estaba segura de si podía creerlo. Sin decir otra palabra, se volvió. Caminó hacia el dormitorio. Empacó una bolsa pequeña. Ethan permaneció congelado en su lugar mientras caminaba junto a él. ¿A dónde vas? Ella se detuvo en la puerta. Su voz se calmó. Todavía no sé. Entonces se fue. Por primera vez en su vida, Alejandro Morales se sintió completamente impotente. La mujer que una vez había sido solo un contrato para él, era ahora lo único que realmente quería. Y él podría haber perdido su sótano. Alejandro Morales tenía todo el control de su vida. ¿El orden? No había distracciones. ¿Pero ahora? Ahora, cada habitación se sentía mal sin ella. Los bocetos que había dejado en la mesa de comedor. El leve olor de su perfume que se quedaba en sus almohadas. El sonido de su risa que solía llenar el espacio. Y por primera vez, Ethan se dio cuenta de que no se estaba perdiendo un contrato. La extrañaba. La verdad, Ethan no perdió el tiempo. Contrataba a los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. Y no tardó en descubrir la verdad. El contrato no se había filtrado por accidente. Fue un sabotaje. Víctor Navarro, CEO de Industrias que había pasado años tratando de socavar a Henderson, había sobornado a alguien dentro del departamento legal para filtrar los detalles. Su objetivo era destruir la imagen pública y la confianza de los inversores en el escenario. Pero había hecho algo mucho peor. Había destruido un coche. Pero lo que nadie parece entender es que los contratos no construyen confianza. No crean risas. Ni conversaciones nocturnas. Ni momentos tranquilos de cuidado. Sus ojos azules se oscurecieron. Víctor Navarro orquestó la filtración en un intento de destruir mi reputación. Pero el verdadero daño no fue para mi compañía. Fue para la mujer que amo. Un suspiro colectivo se extendió por la multitud. Sofía Ramírez no se casó conmigo por dinero o estatus. Se casó conmigo porque, a pesar de todo, creía que había más en mí que el hombre que el mundo veía. Su garganta se apretó. Sus siguientes palabras salieron más suaves. Y la amo. No por lo que ella ha hecho por mí, sino por quién es. Con eso, se alejó del podio. Ignoró la avalancha de preguntas de los reporteros. Porque la única persona que importaba no estaba en esa habitación. La reunión a través de la ciudad, en un pequeño apartamento por encima de la galería, se sentó congelada. No había planeado la conferencia. Pero había algo que la obligó a encenderla. Su pecho le dolía. Entonces sonó el timbre. Su corazón saltó. Pero se dijo que no esperara. Probablemente era Javier, su asistente. ¿O la seguridad? Pero cuando abrió la puerta se le cogió el aliento. Ahí estaba. ¿Lena? Su cabello ensanchado, las mejillas rojizadas por el frío, los ojos brillando de lágrimas no derramadas. Por un momento, ninguno de ellos habló. El aire entre ellos estaba grueso con todo lo que habían dejado sin decir. Entonces, Lena rompió el silencio. Su voz temblaba. Vi la conferencia de prensa. Ethan tragó con fuerza. Lena, sacudió la cabeza, acercándose. Déjame hablar. Asintió. Pero estaba equivocado. He estado equivocado en tantas cosas. Ethan exhaló agudamente. Un parpadeo de esperanza en sus ojos. Lena dio otro paso adelante. Su voz apenas superaba un susurro. No me importa el contrato.
No me importa el dinero o la compañía. Yo solo, me importa usted. Ethan la miró fijamente. Su pulso martillaba. Los ojos de Elena brillaban. Te amo, Ethan. No el CEO. No el multimillonario. El hombre que se mantuvo conmigo cuando estaba enfermo. ¿Quién creía en mi arte? ¿Quién me hizo sentir visto de una manera que nadie más ha visto? Ethan sintió que el suelo había cambiado debajo de él. ¿Pero esta vez? No fue miedo. Fue alivio. Sin otra palabra, cerró el ático entre ellos. Risas, y los colores vibrantes del arte de Elena. Las paredes estaban cubiertas de sus pinturas. Un acogedor estudio de esquina se sentó en la sala de estar, donde trabajó en nuevos proyectos. Pero el mayor cambio fue ellos. Ethan había aprendido a equilibrar el trabajo y el amor. A hacer tiempo para las cosas que importan. Porque el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. ¿Y Lena? Finalmente había abierto su propia galería en el centro. Su sueño floreció. Y con Ethan a su lado. Se sintió más empoderada que nunca. Una noche, se pararon en el balcón, mirando la ciudad. Ethan le envolvió los brazos.